Bienvenidos a otro video donde vamos a estar traduciendo Romanos 6:19. Y lo que será de interés en este versículo es una expresión que aparece por aquí, te anomia, eisten anomian. Vamos a hablar sobre la importancia de esta expresión en un ratito. Primero vamos a traducir empezando al principio del versículo. Anthropinon significa humano o ser humano. Y luego vemos lego, que significa hablo. Y la idea es hablo como humano o como un ser humano. Y luego vemos dia, que es una preposición. Y luego vemos que el objeto de esta preposición es ten asthenean, que significa debilidad. Cuando dia ocurre con un sustantivo en el caso acusativo, se puede traducir a causa de. Entonces, hablo como humano a causa de la debilidad, y luego vemos tes sarcos. Sarque es un sustantivo que significa carne. Entonces, la traducción sería a causa de la debilidad de, porque es el caso genitivo, ¿verdad? De la carne de vosotros. Así que sería vuestra carne. Luego vemos hosper, que significa así o así como, y gar, que se traduce que o porque, y cuando hosper aparece con gar, podemos traducirlo que, así, como. Paresteseta significa presentasteis, y luego vemos ta, mele, humon, dula. Literalmente sería los miembros de vosotros, siervos. Y por eso en las traducciones muchas veces se da una traducción literal, pero también un poco más dinámica, como muchas veces es necesario para que la traducción sea más fluida en español. Vamos a poner cómo presentasteis vuestros miembros. Al ver la palabra mele, podemos preguntarnos si es una palabra singular o plural, porque por la terminación nomás parece a un sustantivo singular. A veces eso pasa, hay una formación un poco más rara o irregular, podemos decir, y cuando hay alguna duda podemos fijarnos en el artículo que lo acompaña. En este caso, este artículo es el neutro, plural y acusativo. Entonces ya podemos saber que mele también es plural porque, claro, el artículo siempre concuerda en caso, número y género con la palabra a que modifica. Entonces tenemos como presentasteis vuestros miembros, la idea sería como siervos. Literalmente tenemos a la inmundicia. A la inmundicia. Y vemos un kai aquí, que es una conjunción que significa y. Entonces podemos poner y. Y vemos te anomia, que se traduce y a la iniquidad. Y eisten anomian. Anomian y anomia, ¿verdad? La idea sería y a la iniquidad, a o para. Así se traduce eis aquí. A o para la iniquidad. Jutos nun. Así ahora es un imperativo. Presentad ta mele humon dula. Bueno, justo de recién vimos esa expresión. La idea sería vuestros miembros como siervos a la justicia. Dikaiosune es una de las palabras favoritas usadas por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. A la justicia, a o para la santidad. La es medio entendido, santidad.
De interés aquí es el hecho de que, tal como la iniquidad termina en la iniquidad, se caracteriza por una vida de iniquidad, tal es presentar nuestros miembros a la justicia o para la justicia que termina o se caracteriza por una vida de santidad, porque es una expresión paralela. Vemos la eis agiasmon versus la eis ten anomian, ¿verdad? Creo que podemos apuntar algunas lecciones que nos pueden ser útiles en cuanto a este versículo. Como menciono en prácticamente todos los videos que hacemos de estas traducciones, la gramática que se usa para realizar estas traducciones se saca del libro Gramática Básica del Griego Bíblico, que está disponible desde Amazon.com y Dios mediante prontamente desde Google Play también. Y me gustaría mencionar aquí también que Dios mediante, en algún momento capaz abril o mayo de 2021, estaremos publicando otro libro que trata de la teología de Romanos, que se titulará La revelación del misterio. Y algunas de las lecciones que apunto aquí se sacaron de este libro. ¿Qué son algunas de las lecciones entonces? Bueno, este versículo refuerza la enseñanza de Romanos 1, que detalla que, cuando una persona rechaza a Dios, el conocimiento de Dios, el plan de Dios para que seamos santos, él comenzará en un espiral descendente del pecado y de iniquidad. Se explica en Romanos 1. Y en este versículo vemos esta expresión te anomia, eisten anomian. En muchas versiones, tal como la Reina Valera, que la uso yo, esta parte de la expresión se traduce al principio. Por ejemplo, en versículo 19 de la Reina Valera dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pero en el idioma original se lee te anomia esten anomian, que enseña que, la iniquidad hunde a la persona en capas cada vez más profundas de iniquidad. Literalmente se puede traducir a la iniquidad para o a la iniquidad. Como apuntamos en el libro que Dios mediante aparecerá prontamente, podemos superar la debilidad humana solo cuando reconocemos humildemente que la vida es un acto de presentar nuestros miembros y que nuestra elección determina nuestro destino. Como el rey Salomón observó hace milenios, prenderán el impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Gracias a Dios, el ser esclavo del pecado no es nuestra única opción, porque el versículo continúa que si estamos en Cristo podemos ahora, como esclavos de Cristo, presentar nuestros miembros como siervos de la justicia para la santificación.